Bueno, por supuesto que uno de los temas que más atención capta es lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya ajustes en los salarios de los venezolanos, sobre todo por las expectativas que se crean después del anuncio hecho por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, de que efectivamente habrá un incremento el próximo 1 de mayo, aunque está por verse si es del salario, como está estipulado en la Constitución, si es lo que llaman salario integral, si es de ingreso de los trabajadores, si es de bono o de lo que sea que se vaya a aplicar. Eso parece que lo veremos más cerca del 1 de mayo. ¿O cuál es su análisis, su expectativa frente a este anuncio, mirando un poco los datos que hay disponibles para poder hacer cálculos de cuánto podría ser ese incremento? Sí, bueno, el cuánto quizás es la parte, digamos, más compleja. Tenemos que ver cuál es la decisión final que tome el gobierno. La presidenta encargada habló de un incremento racional que básicamente indica que van a hacer los cálculos en función de la disponibilidad de recursos que tenga el Estado, que no van a tomar una decisión populista que pueda poner en peligro el presupuesto nacional. Sin embargo, es importante recordar que Venezuela está entrando en un proceso de apertura petrolera importante que está basada en la nueva arquitectura de licencias petroleras por parte de Estados Unidos, que el nivel de ingreso de la nación este año puede aumentar con respecto a lo que teníamos el año pasado. Sí, es verdad que ese dinero no todo entra de manera directa a Venezuela, sino que tiene que estar de alguna manera planificado con el gobierno de los Estados Unidos, quien es el que de alguna manera controla los recursos petroleros en este momento. La mayoría de las exportaciones de PDVSA, más todo lo que tiene que ver con los pagos de impuestos, regalías, etcétera, van a una cuenta en el Tesoro norteamericano que regresa básicamente asignado al gobierno en función de un acuerdo entre las partes. Es muy probable que el gobierno venezolano y el gobierno americano hayan entendido la necesidad de generar un incremento importante en el ingreso de los trabajadores, toda vez que la gente está esperando. Primero, después de una gran crisis, hay un problema de bolsillo, y segundo, hay una expectativa de mejora que la población quiere compartir, que quiere de alguna manera que esa expectativa positiva de la economía venezolana se traduzca en bolsillo, en capacidad de compra. Eso nos deja una expectativa. Número uno, ya no es expectativa, hay un anuncio del gobierno de que va a realizar ese incremento salarial. La forma como la presidenta la presenta nos permite pensar que va a ser un proceso híbrido, que vamos a tener una parte de incremento en salario y una parte de incremento en bonificaciones. Es decir, que va a ser algo mixto, donde vamos a tener ambas cosas sobre la mesa. Y ambas cosas, ¿por qué? Bueno, porque apenas en ese discurso ella crea la comisión de revisión de la ley, que es la que te puede producir una propuesta de cambio hacia el futuro en el tema específicamente de las prestaciones sociales, que son sin duda el bloqueador más importante para poder colocar todo el incremento en salarios, porque tiene un impacto hacia el pasado demasiado grande y que afectaría dramáticamente la capacidad económica tanto del gobierno como del sector privado. Pero sí creemos que van a haber una mezcla de factores. ¿Cuánto? Realmente no es posible en este momento hacer una predicción, pero lo que sí podemos saber es que va a haber un poco más de incremento salarial que lo que vimos el año pasado y el año antepasado. El gobierno tiene que colocar sobre la mesa más dinero, porque tiene que calmar las expectativas, tiene que bajar un poco la presión de demanda de los trabajadores, tiene que cubrir esa expectativa y tiene algo de recursos para hacerlo. ¿Qué es distinto en este momento a las condiciones que hemos tenido en años anteriores, como para que se piense ahora sí en tomar una decisión que pueda impactar directamente el salario, además de la bonificación? Porque además, aunque
a veces uno pueda pensar, y uno escucha el discurso de la presidenta encargada, que está reconociendo algunas fallas en el pasado, también hay que recordar que fue ministra de Finanzas del 2020 al 2024, es decir, su vinculación con las decisiones de políticas económicas del país no es una cosa nueva, es decir, no ha sido ajena, al menos a las que se han tomado en los últimos años, incluso siendo vicepresidenta ejecutiva de la República. ¿Qué es diferente ahora para que se pueda confiar en que las decisiones van a ser distintas a las que se han tomado en el pasado? Bueno, la primera, importantísima, es que hay un cambio significativo en la realidad petrolera del país. Lo que ha ocurrido a partir del mes de enero hasta hoy ha sido un cambio en toda la arquitectura de licencias para la producción petrolera. Nosotros teníamos hasta diciembre una situación muy complicada, muy difícil, marcada fundamentalmente por el cierre de la capacidad de colocación de petróleo venezolano en Occidente. Las sanciones habían sido muy estrictas. Llegamos incluso en el mes de finales de noviembre y diciembre a un embargo petrolero que impedía no solamente que el petróleo saliera a los Estados Unidos, a Europa, sino que también no podía salir, tampoco podía salir a China y a otros países como India, etc. Es decir, se fue cerrando completamente la capacidad de generación de ingresos. Eso cambia a partir de enero de este año, cuando empieza un proceso de relación mucho más fluida entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos, quien establece una arquitectura completa de licencias. No hay un cambio en las sanciones, no se eliminan las sanciones petroleras, pero se establece una arquitectura de licencias que permite que las empresas privadas, nacionales y extranjeras, puedan comenzar no solo a producir, sino también a comercializar petróleo en el resto del mundo. Si hacemos una cuenta muy simple, nosotros estamos esperando que esa arquitectura de licencias permita un incremento en la producción de petróleo venezolano de por lo menos 300.000 barriles este año. Y aquí no estamos hablando de grandes inversiones ni de empresas gigantes entrando al mercado. Una cosa, eso puede ocurrir, pero puede ocurrir de manera mucho más gradual y va a demorar 2, 3 años antes de que tú puedas ver esas inversiones en Venezuela. Pero con lo que ya tenemos en Venezuela, con las empresas que ya existen produciendo en Venezuela, como Chevron, Repsol, Eni, Emanprom y algún grupo de empresas que tenían contratos de producción petrolera o empresas mixtas con PDVSA. Con esa infraestructura, tú eres capaz estamos produciendo más o menos 1 millón de barriles y tú, sin grandes inversiones gigantes que te exijan una colocación de CAPEX, que son inversiones nuevas muy importantes, tú puedes subir hasta 1,5 millones, de 1,5 millones a 1,700,000 barriles, haciendo, digamos, inversiones sí, pero inversiones de mantenimiento, inversiones de recuperación de pozos, incluso en el propio lago de Maracaibo, que es un lugar completamente maduro en términos de producción. Hay lo que nosotros llamamos brownfields, o sea, campos petroleros que ya fueron explotados en el pasado, que no necesitan hacer una investigación, perforar, sino necesitan levantar la producción en pozos que ya produjeron en el pasado. Todo ese proceso te permitiría llegar hasta más o menos 1 millón, te digo, 1,5 millones, 1,700,000 barriles. Probablemente este año no vamos a hacer todo eso, pero siendo conservadores, vamos a producir alrededor de 300,000 barriles más que lo que se produjo el año pasado. Pero además, un cambio fundamental es que esas licencias permiten que ese petróleo se reoriente desde China, que es donde estaba yendo el petróleo mayoritario. Más de 70% del petróleo el año pasado iba básicamente a China y iba con descuentos. China lo compraba con descuentos de 30 a 40%. Todo ese petróleo se está dirigiendo a Occidente, específicamente o principalmente a los Estados Unidos, y ese petróleo, e incluso el petróleo que sigue yendo a China, se vende a precio internacional. Por lo tanto, ya tú incrementas entre 30 y 40%
de tu precio y tu ingreso sobre todo ese petróleo. Si tú sumas el aumento de la producción más el ahorro en los descuentos, más los inventarios que ya compró Estados Unidos en el primer trimestre del año, que son entre alrededor de 50 millones de barriles, esa mezcla completa te da un estimado de aumento de ingresos que puede estar entre 80 y 100% con respecto al ingreso del año anterior. Entonces ya Venezuela está recibiendo en divisas, o va a recibir, todavía no lo ha recibido completo, pero va a recibir al cierre del año, bueno, un ingreso que puede ser cerca del doble, el ingreso en petróleo, el ingreso petrolero. Eso sin contar con que esto también va a estimular la exportación de gas, los negocios de gas, los negocios de oro, que también han cambiado alrededor de la ley de minería, y por lo tanto Venezuela tiene una expectativa de ingresos muy superior a la que tenía en años anteriores. Claro que este proceso es gradual, no quiero generar falsas expectativas de que todo ese ingreso ya llegó, y entonces claro, la gente se pone brava. Bueno, si ese ingreso ya existe, ¿por qué no lo tengo yo ya en el bolsillo? Bueno, porque el ingreso va viniendo poco a poco, y sobre todo lo esperamos hacia el segundo semestre del año, cuando se concentra la mayor parte de esa actividad económica. Entonces, tú sí tienes una mayor disposición. Pero el segundo elemento importante es que además de la plata, tienes la necesidad de ejecutar un incremento salarial. ¿Por qué? Bueno, porque la gente se pone nerviosa, tiene una expectativa de mejora país importante. Más de 70% de la población cree que en los próximos 12 meses el país va a estar mejor, y eso por supuesto se traduce en una exigencia, una demanda de mejora de esa población, y que tiene todo el derecho además de mejorar su vida, y por lo tanto el gobierno se ve obligado a tener una estrategia un poco más agresiva de acercarse a esa demanda, porque de lo contrario puede haber una situación social, de demandas, de protestas, etcétera, que pueden complicar esa paz social que hemos visto de una manera completa en estos 3 meses. Y finalmente, ¿por qué más salario? Porque en la práctica el gobierno entiende que el gran bloqueador para poder incrementar los salarios es la prestación social acumulada. La ley del trabajo fue hecha en una realidad completamente distinta a la realidad venezolana actual. No habíamos pasado por un proceso de hiperinflación. La hiperinflación que tuvimos varios años en Venezuela con cientos de miles % pulverizó completamente las prestaciones sociales acumuladas de los trabajadores. Es decir, ninguna empresa ni el Estado tiene reservas para esas prestaciones sociales, porque se las comieron completamente la inflación de ese periodo. Entonces, si tú reconstruyeras una deuda para el sector privado y para el sector público a través de la reconstrucción de prestaciones sociales acumuladas sobre una realidad que ya no se puede recuperar, sí, porque si tú generas ahorita una prestación social de X, lo que tú quieras, $1,000, $5,000, $15,000 para un trabajador, ¿de dónde sale ese dinero? Porque él trabajó 10 o 15 años en el pasado, y esos 10 o 15 años tendrías que sacarlos hacia el futuro, porque eso se pulverizó en el proceso de hiperinflación, se perdió completamente. No solamente se perdió el patrimonio del Estado, se perdieron esas acumulaciones que las empresas tenían y que el Estado tenía para proteger esa prestación. Tú puedes hacer algo para resolver, para hacer un sacrificio que permita resolver parte de ese proceso, pero no lo puede resolver todo, es mentira. Así como el país perdió infraestructura, también nosotros perdimos parte de nuestras prestaciones. Lo que hay que buscar es un mecanismo que nos permita recuperar eso hacia el futuro. Es decir, que cómo podemos abrir la puerta a una legislación que se adapte a la nueva realidad, que permite reconstruir prestaciones sociales a futuro, pero que de alguna manera reconozca que no puedes tener ese proceso hacia el pasado, porque simplemente es la explicación de por qué no pudo haber incrementos salariales en el pasado y
podemos abrir la puerta a hacerlo en el futuro. Eso creo que va a tener que ver mucho con la discusión de la ley de trabajo, que ya de alguna manera va a empezar una vez que la presidenta ha nombrado a la comisión que va a revisar cómo resolver este problema de la mejor parte posible, es decir, cómo eventualmente garantizas que los trabajadores no pierdan todo, pero que también abran la puerta para resolver una posibilidad de salarizar de nuevo el país y que ellos puedan tener un ingreso justo al futuro. Hace un par de días, quizás 3 días, algunos medios reseñaban que en el Fondo Monetario Internacional siguen haciendo consultas internas sobre la posibilidad de restablecer relaciones con Venezuela. El Fondo Monetario, el FMI, al que nos pintaron como un monstruo y vimos como un fantasma durante años, pero en simultáneo o en paralelo más bien, nos endeudamos con China. Se creó el fondo chino, se crearon deudas. Venezuela tiene una deuda externa. Usted decía, China nos compraba petróleo con descuentos, pero además le debemos plata, todavía le debemos plata. Y hay otras deudas que tiene nuestro país. Yo recuerdo hace algunos años que el coco era que íbamos a caer en default y que íbamos a dejar de pagar a proveedores en distintos sectores. Y al final el default llegó en distintos sectores de la economía nacional. Y hoy ConocoPhillips, como otros, han dicho que su prioridad es cobrar deuda, es cobrar lo que le debemos por otras razones, por expropiaciones de propiedades no pagadas. ¿Cómo reconstruir todo esto y cómo mirar este tema también? Bueno, sí, recuperamos ingresos, pero debemos un montón de plata. ¿Cómo se trabaja en estas líneas para que el país realmente pueda sanear su economía? Sí, bueno, lo que tú has básicamente mencionado presenta un país que viene de una crisis hiper profunda por muchas razones. Quizás podemos hacer un análisis de eso, pero quizás lo más importante en este momento es que el resultado final es un país que tiene una deuda que supera los 170.000 millones de dólares. Por supuesto, es una deuda enorme y que te reduce de manera significativa tu capacidad de maniobra, tu margen de maniobra. Tú hablas de la deuda con China, que es en efecto una deuda, aunque debo decir que la deuda con China es la que menos preocupa, fundamentalmente porque ha sido una deuda que ha sido la única que se ha pagado mientras estamos en default. Es decir, no se ha pagado a Nueva York, no se ha pagado a las petroleras norteamericanas, no se ha pagado incluso deudas bilaterales, pero sí se ha pagado la deuda china. La deuda china se ha pagado con petróleo, precisamente. Una parte importante de la producción de petróleo de la petrolera china en Venezuela, que llegó a producir hasta 110.000 barriles diarios, se utilizó durante estos últimos años para el pago del crédito rotativo de China, que llegó a estar por encima de los 60.000 millones de dólares y que hoy debemos mucho menos que 8.000 millones. Es decir, paradójicamente, Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que ha pagado deuda con China a través de su actividad petrolera. Pero hay un montón de deuda en Nueva York, la deuda de los bonos de deuda pública, tanto del país como de PDVSA, que alcanzan junto con intereses una cifra cercana a los 90.000 millones de dólares. Y luego tenemos deudas con petroleras, con binacionales, con arbitrajes, con expropiaciones, etcétera, que suman otros cerca de 80.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a enfrentar ese proceso? Me voy a tu primer punto. El primer punto es básicamente el Fondo Monetario Internacional. Vale la pena decir que Venezuela va a necesitar, para poder rescatar su sendero de crecimiento sólido, va a necesitar créditos internacionales para muchas cosas, créditos de multilaterales, créditos además también de colocación de deuda en bolsas como la de Nueva York o la bolsa de Londres. Va a tener que buscar recursos significativos para poder enfrentar todo ese rollo, para enfrentar, por ejemplo, el crecimiento de la actividad energética. No podemos incrementar la producción de petróleo si no resolvemos el problema eléctrico del país, porque tú puedes levantar el lago de Maracaibo y todos esos pozos pudieran comenzar a producir y se estima que pudieran llegar hasta 1 millón de barriles solo en el lago de Maracaibo.
sin hablar con la explotación de petróleo en Oriente, que es donde está la reserva de petróleo más grande del mundo. Pero solo tomando Maracaibo, si tú levantaras la producción de ese millón de barriles, tendrías un problema eléctrico severo. O sea, si tú no aumentas la inversión, generas electricidad, colocas electricidad en los pozos, tú podrías afectar la electricidad de Maracaibo completa y de toda la zona occidental del país. O sea, que tú tienes que invertir. Tienes que meter plata, no solo lo que debo, sino que necesito meter plata para poder rescatar la producción energética, para producir agua, etc. Entonces, tú necesitas créditos, necesitas acceso al mercado internacional y necesitas utilizar todos los recursos que puedas de tu propia producción petrolera. ¿Cómo lo haces? Bueno, el primer paso es el fondo. El primer paso es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Bueno, por dos razones. Primero, porque el reconocimiento del Fondo Monetario al gobierno de Venezuela permitiría dos cosas. La primera, que tuviéramos acceso inmediato a los derechos especiales de giro que están en nuestras reservas en el Fondo Monetario. Eso no es crédito, es dinero de Venezuela, que tiene en bonos, una especie de bonos, que son los bonos del Fondo Monetario, que Venezuela tiene cerca de 5.000 millones de dólares, que permitirían reforzar las reservas internacionales del país. Pero además, el reconocimiento del Fondo Monetario te permitiría optar de inmediato por un crédito de emergencia. Puedes ir por otros, pero el primero es un crédito de emergencia que es muy rápido, que son los créditos que tienen los países para atender situaciones extraordinarias, ya sea desastres naturales, guerras o crisis económica severa. Ese crédito, que en el caso venezolano tiene acceso a unos 8 a 10 mil millones de dólares, sería un crédito muy rápido y que te permitiría abordar, por ejemplo, parte del tema eléctrico de Venezuela sin colapsar. Entonces tienes que en el fondo ya hay, solo por eso, unos 15.000 millones de dólares que te ayudarían rápidamente a abordar esta primera etapa de necesidades para poder expandir tu producción petrolera. Si tú expandes la producción petrolera, obviamente vas a tener una capacidad de generación de ingresos que te permita negociar algunos pagos de deuda de una manera, digamos, gradual hacia el tiempo. Obviamente nosotros no vamos a pagar deuda en los próximos 2 o 3 años. Lo que tienes es que reestructurar esa deuda para pagarla en 30 o 35 años, que es lo que ha ocurrido en otros países como Argentina, que ha reestructurado su deuda y ya con un ingreso petrolero significativo tienes capacidad de pago para hacerlo en el futuro. Pero bueno, para eso también te sirve el Fondo Monetario, para reestructurar una deuda que está en Nueva York, que es esa deuda de los bonos, que tiene que comenzar a negociarse. Cuando tú negocias un proceso de reestructuración de deuda, y es lo que ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, hay dos cosas que vas a hacer. Estoy hablando sobre los 90.000 millones de dólares que se deben en Nueva York. Esa deuda, lo primero que se hace es ponerte de acuerdo con tus acreedores. Y la primera cosa que te pone de acuerdo es que tú no vas a pagar todo eso, que no hay forma de pagar todo eso. Y que además ambos tenemos que poner sobre la mesa, ambos vamos a perder cosas. El gobierno venezolano va a tener que pagar, pero el acreedor va a tener que hacer un haircut, se llama, un corte de pelo. El corte de pelo es reconocer que, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, entiendo que no vamos a poder pagar, por ejemplo, todos los intereses, pero cuando nos ponemos de acuerdo, ese haircut puede estar en el entorno del 40 o 50% del total de esa deuda. Entonces ya no deben luego. Vamos a estar alrededor de 45, 50 mil millones de dólares, que sigue siendo mucho dinero, pero que ya es accesible para un país petrolero que está en ejecución, que está exportando petróleo de una manera distinta. Pero cuando tú te pones de acuerdo y haces tu proceso de reestructuración, necesitas el Fondo Monetario para que él valide todos esos procesos, revise la data, etc. Una cosa que, por cierto, va a pasar, ¿no? El cuento de que estamos viendo si vamos a reconocer a Venezuela, eso es, digamos, chévere, pero la verdad es que te van a reconocer. Es otra cosa porque al reconocerte el gobierno de los Estados Unidos, que ya reconoció al gobierno de Venezuela,
la probabilidad de que el fondo no reconozca a Venezuela es prácticamente nula. La mayoría de los países están de acuerdo, y Estados Unidos, que quien ejercía su derecho al voto, a veto para el reconocimiento, ya no va a ocurrir. Por lo tanto, Venezuela va a ser, o el gobierno de Venezuela va a ser reconocido por el fondo, y vamos a entrar para este nuevo proceso. Por supuesto, el fondo te sirve como base para la reestructuración de la deuda. Ahora, el resto de la deuda es más compleja. Tú nombraste Conoco, por ejemplo. Hay muchas otras. Repsol también le debe, bueno, le debe a muchas, a cada santo una vela, pero que asume 80.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que eso va a ser una negociación mucho más larga. Esa no es una negociación que va a ocurrir en el corto plazo. Va a ocurrir probablemente en el corto plazo la de Nueva York, porque no la vas a pagar, porque la vas a reestructurar y la vas a ir pagando gradualmente por 30 años. Pero la otra exige un proceso de negociación directa que, primero que todo, pasa por reconocer la deuda. Bueno, todo el mundo dice que le debo. Vamos a ver, ¿por qué te debo? ¿Dónde está la documentación de esa deuda? ¿Qué reconozco y qué no reconozco de esa deuda? Y una vez que haces toda esa negociación, viene un tema central, que es que una parte de esa deuda se paga normalmente con intercambio. Por ejemplo, Conoco dice que le debo 12.000 millones de dólares. ¿Pero por qué le quitaron unos campos petroleros? Bueno, lo más probable es que tú no pagues esos 12.000 millones, sino que tú acuerdes el reingreso de Conoco a algunos campos petroleros que le permitan básicamente competir con empresas como Chevron o como Shell, que ya están instaladas en Venezuela. Entonces, no es verdad que tú vas a necesitar los 12.000 millones completos. Lo que tú vas a necesitar es entregar activos para que la gente reconstruya su acción, por supuesto con castigos, y probablemente vas a entregar activos mayores que los activos que ella tenía, pero no es verdad que le vas a pagar con dólares en tus cosas porque no los tiene. Es como cuando tú estás negociando con un banco, bueno, entregas garantías, entregas campos, etcétera. Y lo último es que una vez que tú reconstruyes, negocias la deuda del país, entonces vuelves a colocar bonos en el mercado, porque es un país petrolero que tiene capacidad de pago hacia el futuro, y entonces te da acceso a nuevo endeudamiento hacia el futuro para resolver el problema actual. De manera que esa va a ser la forma como esto va a funcionar, pero eso no es una cosa que ocurra en meses, y eso es lo que la gente tiene que tener claro. Tú estás frente a una mejora en las condiciones del país, sí, pero no es verdad que todo esto pasa de inmediato, sino que